Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Me toca ver los modelos analíticos de propagación. Pero ahí, bueno, ahí me pidió una explicación de los ejercicios tierra-curva. La verdad que está muy sencillo de hacer. Pero bueno, aquí va la explicación. Tenemos estos datos que me tienen la frecuencia, el tipo de suelo, una distancia, las alturas de las antenas y también tenemos la diferencia de fase y la diferencia angular. Tenemos esos datos, ya nos los dan, ¿no? Entonces nosotros puede que falten datos. En ese caso, me tenían que haber dicho ayer, no ahora. Entonces ahí se decía, por ejemplo, una solución es que no es que le pongan los datos faltantes 0 si es que son operaciones de suma y resta, o le pongan un 1 si son operaciones de multiplicación o división. Entonces, bien, tengo esos datos y me voy aquí, ¿no? Entonces, para calcular las pérdidas, que es lo que a mí me interesa, ¿qué necesito? ¿No? Tengo acá este modelo simplificado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la pérdida del espacio libre. Eso se calcula solamente la resta de la potencia de recesión, las ganancias y todo eso. Si no tengo datos, si no tengo esos datos, se le pone 0, ¿ya? En este caso no hay esos datos, entonces sería 0. 10 veces el logaritmo de 1 por d por r al cuadrado más 2d más r por el coseno de alfa, perdón, de delta más beta. Este es el modelo simplificado. Entonces yo voy acá. Fíjense, aquí tenemos beta, tenemos las alturas, tenemos la distancia y tenemos este alfa que en realidad aquí ha sido un error mío. Aquí debería ser el valor de r, ¿ya? Ese debería ser, pero de todas formas, si no hay el valor, se le puede poner 0, no hay problema. Se le pone 0 y se reemplazan los otros valores y se obtiene el resultado. Ahora, para calcular este alfa, fíjense, delta, d y r son valores que son calculados y r son valores proporcionados. Yo debí darle el valor de beta y el valor de r. ¿Ya? Eso debería haberle dado. No este delta. Este delta se puede calcular. Aquí el d se calcula de esta forma. Tenemos las distancias, que también tenemos como calcular. Esta ht' igual tenemos como calcular. Se calcula como en tierra plana y nos dice que es para cielo seco. Ya. Tenemos aquí también para calcular la diferencia de fases, es pi por este delta dl. ¿Qué es delta dl? Aquí está. Son estas 2 por las multiplicaciones primas, que también se calculan como si fuera tierra plana dividida entre la distancia por 10 a la menos 3. Y esta f seguramente se le ha dado aquí 60 MHz, ¿no? Entonces ahí se puede calcular el delta, que por error se le ha dado. Y ahora este RE sería la R que debía haber dado por D. Ya. Este R, pero como no se le dio, se le pudo haber considerado 0 también. Sí, es que en todo caso, o si no, hayan dicho, ¿no? Acá dice claramente, estos son los valores proporcionados. Y nadie dijo, este valor no me ha proporcionado. Entonces, pero de todas formas, como tengo yo este delta y tengo beta, acá no puedo yo tener nada, ¿no? Este delta está en base a otros valores, a estos valores aquí que no influyen para nada en lo que es el cálculo de R, ¿no? Si tuviera este D lo puedo calcular, este R y R no puedo calcular porque son dos incógnitas en la misma ecuación.
Y para calcular dos incógnitas necesito dos ecuaciones. Entonces, bien, sería así, digamos, como tienen que resolverlo. Y en este caso, consideren estos valores de delta como si fueran este R de aquí. Eso lo consideran. De hecho, vamos a hacer la corrección para subirlo. Un momento. Bien, ya se ha corregido ese parámetro. Aquí radio R es 5 y 2. Con eso deberían poder hacer. Ya, entonces le he puesto hasta la medianoche a ver si lo quieren hacer. Pero no tiene más complicación, ¿no?, que seguir las fórmulas que están ahí en el video. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar la clase. Ya está ahí ya corregido este parámetro. Gracias, ingeniero. Tienen que avisar antes si es que hay algún tipo de error en eso. Porque y en otro caso pueden poner ahí también el ejercicio, si alguno ya lo ha hecho y lo ha subido, también vale. Si es que ha puesto, se asume
valor cero, ¿no? Para ese parámetro. Bien, vamos a ver los modelos empíricos de propagación. ¿Cuál es la diferencia? Los modelos empíricos son aquellos basados en la experiencia. Entonces significa que han ido midiendo, lo metieron en un programa que sacó una ecuación diferencial o un método numérico que elevó a la ecuación. Entonces, el problema de los modelos analíticos es que tienen limitaciones. Hemos visto que todo se basa en la física óptica y entonces requieren el conocimiento exacto del perfil y son apropiados solamente para enlaces punto a punto. Tenemos que hay distancia, mientras más distancia hay más problemas en los modelos analíticos, obstáculos, difracción, reflexión, reversión. Entonces, ahí, con todo eso, se hace una predicción de las pérdidas de la propagación, lo cual es complejo. Es complejo si nosotros consideramos un modelo de tipo empírico, no de tipo analítico, pero ¿no? Entonces, es un modelo empírico, lo que hace es hacer mediciones, y saca valores que son diferentes a la realidad, pero eh, son exactos, son suficientemente exactos para que funcione el sistema de telecomunicación. Si quisiéramos predecir la potencia de señal recibida en una área de cobertura de la siguiente zona, ¿qué pasaría, no? Entonces va a haber una predicción por cada radial, o sea que hay mínimo 12 radiales, un proceso largo y laborioso, y un entorno urbano con alta complejidad para modelar los obstáculos, ¿no? Entonces, demasiado problemático poder llegar, ¿no?, a esta solución. Bien, entonces, en vez de hacer eso, de hacer todos los radiales, calcular, sacar teoría de rayos o sacar ley de senos o teorema de Pitágoras, la gente mide y llega a una ecuación aproximada, ¿no?, que sirve, una fórmula. Entonces, ¿cómo se hacen los modelos empíricos? Primero hay una campaña de medición, es decir, mandan señal y van midiendo, ¿no? Van midiendo y van escribiendo en una tabla, puede ser un Excel, por ejemplo, guardan datos, ¿no? Ven diferentes situaciones, por ejemplo, en situación de movilidad, situación fijo, situación si es que está detrás de un edificio, situación si está cerca de la vegetación, etcétera, ¿no? Si es un entorno urbano, metropolitano, rural o una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, existen campañas de medición y se hacen ajustes de las medidas con un modelo. En base a esos ajustes se extraen los parámetros dependientes del entorno, ¿no? Entonces, esos parámetros dependientes del entorno son los que se le tiene que poner para hallar en diferentes situaciones, pues, una respuesta, ¿no?, al modelo. La aplicación del modelo se miden los parámetros del entorno y se hace un cálculo de esas pérdidas, ¿no?, de las pérdidas que nos da ese modelo. No se olviden que lo que nosotros hacemos para ver si un enlace es viable, calculamos las pérdidas. Entonces lo que hacemos es restar esas pérdidas a la potencia de transmisión y vemos si mi potencia de recepción es mayor a mi potencia de sensibilidad. Entonces, si es mayor, pues el enlace es viable, y si no, no es. Entonces, eso es la creación del modelo, es campaña de medición, ajuste de medidas con el modelo y extracción de parámetros. En la aplicación del modelo, ya el uso del modelo es lo que es mediciones del parámetro del entorno y cálculo de pérdidas. Bien, los modelos empíricos se basan en la experiencia, en mediciones en diferentes ciudades. Existen dos tipos: modelos empíricos de propagación para exteriores y modelos empíricos de propagación para interiores. ¿Qué significa? El uno mide lo que más vamos a utilizar nosotros eh, como ingenieros de telecomunicaciones, son los de propagación para exteriores, porque los interiores normalmente se hace al tanteo. Esa es la realidad, salvo que sea una empresa súper certificada como una petrolera, que ahí nos piden, ¿no?, un diseño de proyecto de instalación de las diferentes señales en documentación, ¿no? Entonces los modelos empíricos para interiores no se utilizan acá en Bolivia sobre todo, pero los de exteriores sí. ¿Por qué?
porque se hacen estos modelos antes de usted meter la pata, antes de poner una torre o construirse toda una torre, ¿no? Y comprar unas antenas caras. Entonces se hacen estos modelos. Obviamente se hacen por software, pero hay que entenderle un poco más o menos su funcionamiento. Tomar en cuenta que lo que se requiere calcular es la potencia de recepción, compararla con su sensibilidad y el margen de diseño, ¿no? ¿Cuál es la potencia de recepción? Es la potencia de transmisión menos la pérdida, más las diferentes ganancias, menos un margen que se deja de 10 a 20 dB, en nuestro caso de comunicaciones inalámbricas. Bien, entonces tenemos esa la fórmula básica del balance de enlace. Y entonces vamos a hablar de los modelos empíricos para exteriores ahora. El día lunes vamos a ver para interiores. Los primeros métodos se realizaban de forma de tablas y gráficas normalizadas y se destinaron a la radiodifusión y comunicaciones móviles. Posteriormente se han desarrollado versiones numéricas, es decir, ecuaciones manejables en una computadora. ¿Qué propiedades básicas tienen los modelos empíricos de propagación para exteriores? Son creados a partir de fórmulas o gráficas obtenidas a base de múltiples mediciones, por eso son empíricos. Proporcionan una estimación rápida y sencilla, pero con un gran margen de error. Tiene un error cuadrático medio de 10 hasta 14 dB. Actualmente se emplean en programas informáticos. Tenemos aquí los modelos más usados, el más básico, el modelo de Friis, el modelo de dos rayos, el modelo de Okumura, el modelo de Okumura-Hata, el modelo COS 231, el modelo de Walfish-Bertoni, el modelo de COS de Walfish-Ikegami, y hay otros modelos también de propagación, ¿no? El modelo de COS de Walfish-Ikegami es una mejora del modelo de Walfish-Bertoni con el COS 231 y también una versión del modelo propio que tiene Ikegami que sirve para los enlaces que no tienen línea de visión directa. Los otros todos son con enlace de visión directa. Bien, tenemos acá el modelo de Friis. Es deducido a partir de las ecuaciones de Maxwell y sirve para calcular la potencia recibida a cierta distancia en condiciones ideales, sin obstáculos de ninguna naturaleza. ¿Cómo se calculan las pérdidas? Las pérdidas van a ser igual a 33,44 más 20 veces el logaritmo de la distancia que tienen los emisores y receptor más 20 veces el logaritmo de la frecuencia. En este caso el modelo de Friis no considera las alturas, solo considera la frecuencia y la distancia, ¿no? Entonces estas son las pérdidas del modelo de Friis. También se pueden decir que son pérdidas de espacio libre en modelos empíricos de propagación para exteriores, ¿no? Cumple la misma función de pérdida básica, las pérdidas básicas que hay, pero en un modelo empírico. Bien, tenemos otro modelo, el modelo de dos rayos. Sirve para conocer las reflexiones de señales sobre la Tierra. Esto considera que solo hay dos rayos, un rayo directo y un rayo reflejado. Pero en la realidad, como hemos visto, el sistema de comunicaciones móviles hay un montón de rayos. Entonces acá tenemos que es en base a la geometría del modelo de n rayos, pero simplificado 2. Entonces acá, ¿cómo yo calculo la potencia de recepción? En este modelo de dos rayos, la potencia de recepción es igual a la potencia de transmisión multiplicado por la ganancia de transmisión, multiplicado por la ganancia de recepción, multiplicado por la altura de la antena transmisora al cuadrado, multiplicado por la altura de la antena receptora al cuadrado, dividido entre la distancia a la cuarta, ¿no? Entonces tenemos eso para calcular la potencia de recepción, pero lo que yo quiero calcular en realidad son las pérdidas. Entonces las pérdidas de propagación en modelo de dos rayos es 40 veces el logaritmo de la distancia menos 10 veces el logaritmo de la ganancia de transmisión más 10 veces el logaritmo de la ganancia de recepción más 20 veces el logaritmo de la altura de recepción más 20 veces el logaritmo de la altura de transmisión. Esa es la fórmula para calcular las pérdidas en el modelo de dos rayos. Luego tenemos el modelo de Okumura. El modelo de Okumura no dice que las pérdidas básicas van a ser igual a las pérdidas de espacio libre, es decir, las pérdidas de Friis, más una atenuación media promedio, un AMU, menos la ganancia de la altura de la antena transmisora, menos la ganancia de la altura de la antena receptora, menos la ganancia debida al tipo de ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da. Esto se calcula por la fórmula de Friis,
Y este de acá, este de acá, este de acá, todos estos parámetros se los tienen que dar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo es lo que se hacen esos cálculos. Entonces tenemos que Komura encontró que la ganancia de la antena, de la altura de la antena de transmisión tiene una variación de 20 decibelios por década y que la ganancia de la altura de recepción tiene una variación de 10 decibelios por década para alturas menores a los 3 metros. Entonces tenemos que la ganancia de la altura transmisora es igual a 20 veces el logaritmo de la altura de la antena transmisora sobre 3. En cambio, la ganancia de la altura receptora tiene tres casos. Primer caso, cuando la altura receptora está entre los 30 metros y los 1000 metros. Va a ser 20 veces el logaritmo de la altura de la antena receptora sobre 2000. Cuando la altura es muy pequeña, es menor a 3 metros, en este caso va a ser 10 veces el logaritmo de la altura de la antena receptora sobre 3. Y cuando la altura de la antena receptora está entre 3 y 10 metros, es igual a 20 veces el logaritmo de la altura de la antena receptora sobre 3. ¿Qué pasa entre 11 y 29? No hay nada dicho porque tiene comportamiento variable. Lo que más se hace es utilizar hasta el número 20 esta fórmula y a partir del número 21 esta otra fórmula. Es lo normal que se hace. Bien, hay una evolución del modelo de Okumura que se llama el modelo de Okumura-Hata, basado en el anterior para frecuencias entre los 150 MHz y los 1500 MHz, es decir, a los 1,5 GHz. La altura de la antena transmisora entre los 30 a 200 metros y la altura de la receptora entre los 1 y 10 metros. Las pérdidas, ¿cómo se calculan? Las pérdidas de propagación o como Rajata va a ser igual a 69,55 más 26,16 logaritmo de la frecuencia más 13,82 logaritmo de la altura de la antena transmisora menos una función de ajuste que se llama A de la altura de la antena receptora más el logaritmo de la distancia multiplicado por 44,9 menos 66,55 logaritmo de la altura de la antena transmisora más un parámetro C. Entonces aquí tenemos el significado, ¿no? Y este factor de corrección, ¿cómo se calcula? ¿No? Ese factor de corrección se calcula de diferentes formas. Por ejemplo, la altura para grandes ciudades, si la frecuencia es menor a 300 MHz, ese factor de corrección dependiente de la altura receptora va a ser igual a 8,29 por el logaritmo de 1,54 de la altura receptora, todo esto elevado al cuadrado menos 1,1. Y en cambio, voy a quitar un rato esto. Bien, entonces tenemos acá este resultado al cuadrado menos 1,1 para frecuencias menores a 300 MHz en ciudades grandes. Y para frecuencias mayores a 300 MHz tenemos esta fórmula, que el factor de corrección va a ser 3,2 por el logaritmo de 11,75 de la altura de la antena receptora, todo esto elevado al cuadrado por 3,2, ¿no? Fíjense que el 3,2 no está dentro de la elevado al cuadrado, sino el logaritmo, menos 4,97. Para ciudades pequeñas, fíjense, para ciudades grandes solo depende de la altura de la antena receptora. Para ciudades pequeñas depende de la frecuencia, la altura receptora y otra vez la frecuencia, ¿no? Entonces, esta es la fórmula para ciudades pequeñas y medianas. Para ambientes suburbanos, estamos hablando de barrios alejados, estamos con esta fórmula que depende de la frecuencia, la altura de la antena receptora y la frecuencia. Y para áreas rurales, si fuera el campo, sería depende de la frecuencia, la altura de la antena receptora y acá también la frecuencia, el mismo caso.
en estos dos tipos de ambiente, ¿no? Entonces, S es para calcular A de H sub R, que depende del tipo de terreno y en el caso de ciudades grandes de la frecuencia, ¿no? Para calcular este pedacito acá. Acá tenemos otro que se llama C. SC para ciudades grandes es 0. Para ciudades pequeñas y medianas también es 0. Para ambientes suburbanos es menos 2 veces el logaritmo de la frecuencia sobre 28, todo esto elevado al cuadrado, menos 5,4. Y para áreas rurales todavía depende más de la frecuencia, le afecta más la frecuencia, entonces C va a ser menos 4,78 por el logaritmo de la frecuencia, todo eso al cuadrado, menos 13.18.33 por el logaritmo de la frecuencia, menos 40,99, ¿no? Y ahí recién acaba lo que viene a ser la fórmula de Okumura-Hata. Tenemos otro modelo que se llama COS 231, que es una evolución del modelo de Okumura-Hata. Bien, es una evolución del modelo Okumura-Hata, pero este toma en cuenta parámetros del terreno a estudiar, ¿no? El COS 231. Para tener más precisión, se ha puesto métodos para que tomen en cuenta la estructura de las calles, dimensiones de los edificios, resto de parámetros contemplados ya en Okumura-Hata. El más actual es el COS 231, adoptado por la recomendación UITR, válido para situaciones en las que no existe visión directa, entre la estación base y la estación móvil, entre el transmisor y el receptor, en otras palabras. Tenemos aquí el modelo COS 231. Nos dice que la pérdida de propagación es igual a las pérdidas de propagación en espacio libre. Esto aquí tiene una fórmula, aquí no depende de la fórmula de Friis, sino depende de esta de aquí, que creo que es similar a la fórmula de Friis. Sí, es exactamente la misma. Ahí te lo está dando. Ya. Por la pérdida de ¿cómo se podría decir? De apantallamiento de muchos edificios, ¿no? Esas pérdidas MD es una estimación de la difracción multiobstáculo. Después vamos a ver cómo se calcula por las pérdidas que hay del piso a la calle, ¿no? Del techo a la calle. Esas pérdidas que hay del techo a la calle se calculan así, dependiendo de estos parámetros, ¿no? ¿Y qué es este W? Que sería nuevo. El W viene a ser el ancho de la estación móvil, ¿no? Si es que no, si es que no existiera ese W, se descarta este valor, este 10 veces el logaritmo de W no se toma en cuenta, ¿no? O se puede tomar uno muy pequeño, que viene a ser un 1, ¿no? Y este resultado va a ser un 1 que no va a afectar mucho. De ahí tenemos L de Ori, pérdidas de Ori, depende del ángulo que hay entre el rayo y el eje de la calle, ¿no? Entonces este viene a ser el modelo que tenemos de COS 231, ¿no? Aquí tenemos el límite de aplicabilidad, está en la frecuencia entre los 800 y 2000 MHz. La altura de la estación base es de 450 metros y la altura de la estación móvil es de 3 metros, de 1 a 3 metros. Y la distancia es de 0,2 hasta los 5 kilómetros máximo para aplicar este modelo. Tenemos otro modelo que ya ahí nos va a explicar cómo se hacen cálculos de estos parámetros de acá, de este LMD y del LORI. El modelo Warshis-Bertoni es aquel que tiene en cuenta las pérdidas producidas debido a la altura de los edificios y la propagación sobre las azoteas. Es un modelo que no considera línea de vista entre transmisor y receptor, es decir, que puede haber obstáculos entre transmisor y receptor. Utiliza el fenómeno de difracción para describir las pérdidas a nivel de calle y no toma en cuenta consideración del cálculo de pérdidas aparte de los rayos que penetran en los edificios y los caminos de múltiples difracciones. La separación entre los edificios
debe ser de menor que su altura y están organizados en filas paralelas. En su expresión, toma en cuenta que la altura de la antena de la estación base debe estar por encima del nivel medio de los edificios. El rango de frecuencia que es aplicable a este modelo está entre los 300 MHz a los 3 GHz con separación entre transmisor y receptor de 200 a 5000 metros máximo, ¿no? 5 kilómetros. Y la antena de la estación base por encima de la azotea. Las pérdidas totales de este modelo se dividen en tres partes, que tenemos las pérdidas de espacio libre y las pérdidas que son por difracción, que se dividen en dos, ¿no? Esta pérdida de difracción, el X. Y acá tenemos las pérdidas. El modelo Walsh-Bertoni va a ser igual a las pérdidas en el espacio libre, que es la misma fórmula de Friis, más las pérdidas por difracción. ¿Y a qué va a ser igual las pérdidas de difracción? Va a ser igual a 57,1 más un parámetro A más el logaritmo de la frecuencia más 18 veces el logaritmo de la distancia menos 18 veces el logaritmo de la altura transmisora menos la altura media de los edificios menos 18 veces el logaritmo de 1 menos la distancia al cuadrada sobre 17 por la altura transmisora menos la altura media de los edificios. Esto es para calcular el x y esta A va a ser igual a 5 veces el logaritmo de b al cuadrado, que es la separación máxima de los edificios de centro a centro, sobre 2 más la altura media de los edificios menos la altura de recepción al cuadrado, menos 9 veces el logaritmo de b, de la separación media de los edificios, más 20 veces el logaritmo del arco tangente de 2 multiplicado por la altura media de los edificios menos la altura de recepción sobre b, ¿no? Sobre lo que viene a ser la separación máxima de los edificios de centro a centro. De acá voy a hacer una pequeña corrección también. Entonces eso sería la fórmula para calcular A. Para calcular A, ¿no? Y con eso ya puedo calcular yo. Con eso puedo calcular el modelo de Walfield-Bertoni. Si me dicen calcule si este enlace es viable mediante el modelo de Walfield-Bertoni, entonces lo hacen con esta fórmula. Y luego viene una evolución de ambos modelos visto anteriormente, que se llama modelo COS, Walfield y Kegami. El grupo COS propuso otro modelo combinando las contribuciones de Kigami y Walfield-Bertoni para tomar en cuenta dos casos de propagación diferentes. Los casos con línea de vista que no considera Walfield-Bertoni y los sin línea de vista que sí los considera. Los dos modelos anteriores solo consideran que no había línea de vista entre transmisor y receptor. Es útil para ambientes urbanos y urbanos densos. Es basado en varios parámetros relativos a la morfología de las ciudades como la altura, el promedio de densidad de los edificios y ancho de las calles. El rango de frecuencias de este nuevo modelo está entre los 800 y 2000 MHz, ¿no? Y acá, cómo se calcula las pérdidas en Cosworth y Shikigami? Para el caso de línea de vista, es decir, que tenga línea de vista, la fórmula está dada por lo siguiente. Es una modificación, fíjense, de lo que viene a ser la fórmula de Friis, ¿no? Este es 42,6 más 26 por el logaritmo de la distancia más 20 por el logaritmo de frecuencia con distancia mayor a 20 metros. Está expresada en kilómetros y la frecuencia está en megahercios. Para el caso de que no tiene línea de visión directa, la pérdida está dada por tres términos. La pérdida en el espacio libre, pérdida por múltiples difracciones, filo de cuchillo antes de que el último edificio hasta la estación móvil, y esos son los LMSD que hemos visto anteriormente en el modelo COST, LMSD, y tenemos también las pérdidas por difracción de la última terraza hacia la calle, ¿no? Del último techo al piso, la LR. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Entonces, las pérdidas del modelo Cost-Waldfield y Kegami para un sistema sin línea de visión directa va a ser igual a las pérdidas de espacio libre más las pérdidas debido a los múltiples edificios más las pérdidas desde el techo a la calle, siempre y cuando estas dos sumen mayor a cero. Si es que estas dos sumaran un número menor a cero, las pérdidas
sin línea de visión directa para el modelo Kurzweil-Ikegami va a ser igual a las pérdidas que se calculan solo del espacio libre. El término pérdida de espacio libre está dado por la pérdida de espacio libre, 32,4 por 20 veces el logaritmo de la distancia, más 20 veces el logaritmo de la frecuencia, tal cual se ha visto anteriormente, donde el está entre cada kilómetro y la F en megahercios. Ahora, este LTS, que estamos hablando de calcular la pérdida que hay desde el filo del último edificio del techo hasta la calle, va a ser igual a menos 16,9 menos 10 por el logaritmo del ancho de la estación móvil, más 20 veces el logaritmo de la altura del edificio menos la altura de la estación móvil, más 10 veces el logaritmo de la frecuencia más las pérdidas de origen, ¿no? Que aquí también se calculaban. Aquí están las pérdidas de origen, también se calculaban en este de aquí, ¿no? Y eso dependía de estos ángulos que tenemos, ¿no? Entre la normal, que hay desde la estación base, hasta la altura de la estación móvil. Entonces, esos ángulos dicen que si dan entre 0 y 35, la L ORI van a ser menos 10 más 0,354 por el ángulo. Si en el caso del ángulo va entre 35 y 55 grados, va a ser igual a 2,55 por 0,075 por el ángulo menos 35. Y en el caso de que vaya entre 55 y 90, va a ser igual a 4 menos 0,114 por el ángulo menos 55, ¿no? Entonces, este L ORI es un factor empírico que se ha tomado de diferentes mediciones y con eso ya tengo el LTS, ¿no? Este de aquí, este de acá, ¿no? Ahora, este LMD, que es la estimación de difracción, aquí tenemos cómo calcular, ¿no? Este LMD es un poco más complicado de hacer su cálculo, ¿no? Depende de muchas fórmulas. Entonces, ¿qué depende estas pérdidas debido a los múltiples edificios? Va a ser igual a una pérdida básica más un factor Ka más un factor Kb multiplicado por el logaritmo de la distancia más un factor Kf multiplicado por el logaritmo de la frecuencia más 9 por el logaritmo de lo que viene a ser B. ¿Y qué viene a ser B? Está dado aquí. La separación máxima del centro de edificios de centro a centro, ¿no? Sí. Donde estas pérdidas básicas debido a los edificios van a ser cero si es que la altura de la estación base es menor o igual que la altura media de los edificios. Y va a ser menos 18 por el logaritmo de 1 más la altura de la estación base menos la altura de la media de los edificios, cuando la altura de la estación base sea superior a la altura de media de los edificios. Este factor Ka va a ser igual a 54 cuando la altura de la estación base es mayor que la altura media de los edificios. Va a ser igual a 54 menos 0,8 por la altura de la estación base menos la altura media de los edificios, cuando la distancia sea mayor o igual a 0,5 kilómetros y la altura de la estación base sea menor o igual a la altura media de los edificios, y va a ser 54 menos 0,8 por la altura de la estación base menos la altura media de los edificios por la distancia sobre 0,5 para distancias menores a 0,5 kilómetros y una altura de estación base que sea menor o igual a la altura media de los edificios. Ahora este factor KD va a ser igual a 18 para cuando la altura de la estación base sea mayor a la altura de la media de los edificios, y va a ser 18 menos 15 por la altura de la estación base menos la altura media de los edificios, dividido entre la altura media de los edificios para cuando la altura de la estación base es mayor a la altura media de los edificios, y va a ser solo 18 para ese caso, y va a ser esta fórmula cuando la altura de la estación base es menor o igual a la altura media
de los edificios. Imagínense esto, se puede calcular con calculadora y lápiz y lo van a hacer ustedes en su práctico de ese examen, pero esto también se puede hacer ya por software, ¿no? Estos modelos que he representado se pueden hacer a través de un lápiz y papel, ¿no? Finalmente tenemos la K sub f, esta de aquí, que depende de la frecuencia, va a ser igual a menos 4 más 0,7 por la frecuencia sobre 925 menos 1 para ciudades tamaño medio y centros suburbanos con densidades medias de árboles, y va a ser menos 4 más 1,5 por la frecuencia sobre 925 menos 1 para centros metropolitanos, ¿no? Para ciudades que estamos superando el millón de habitantes. Entonces, estos, por ejemplo, el término K representa el incremento de la atenuación debido a las antenas de la estación base. Puede encontrarse por debajo de la terraza de los edificios adyacentes. Si los datos sobre estructura de edificio y calles son desconocidos, se deben utilizar siguientes valores estándar. Entonces, el término K representa la atenuación por las antenas que hay de la estación base. Este KD está relacionado, fíjense, con las alturas nada más, y este KF con la distancia. Bien, ¿qué valores tenemos nosotros por defecto? Por defecto, la altura media del edificio va a ser 3 metros por el número de pisos. La altura media del edificio va a ser 3 metros por la cantidad de pisos más 3 metros para techos puntiagudos. Esto va a ser para techo plano. B es la separación desde el medio entre los edificios que se encuentra la estación móvil, y ese B va a ir entre los 20 y 50 metros. W es la anchura de la calle donde se encuentra la estación móvil y va a ser básicamente la mitad de B, ¿no? Que es la separación entre los edificios, ¿no? Se pueden tener esos valores. Aquí estamos hablando de una anchura, ¿no? Que hay de la calle. Bien, entonces este ángulo es la orientación de la calle respecto al trayecto de radio y por defecto va a ser 900. Tenemos restricciones que se tienen que usar en COS, WALFIS y Kigami. Tenemos que la frecuencia es de entre 800 y 200 MHz. La altura de la estación base es de 4 a 50 metros. La altura de la estación móvil es de 1 a 3 metros. Y la distancia va de 0,2 a 5 kilómetros. Este modelo ha sido aceptado por la ITUT R. La estimación de pérdida es muy buena para antenas con el nivel de encima del nivel de terraza, verificándose errores de rango de más o menos 3 decibelios, con un desvío entre 4 y 8 decibelios con respecto a las mediciones. El desempeño del modelo no es tan bueno para antenas de estación base que se encuentran a una altura igual o inferior respecto a la altura de los edificios adyacentes, ¿no? En ese caso, fíjense, por eso acá se considera un 0 para esta situación, ¿no? Expresado así. Puede ser utilizado con errores relativamente bajos para microceldas. Y hay otros modelos empíricos también para exteriores, como son la recomendación de la UIT RP1546, para que usa lo que son curvas de nivel, similar a la curva de Smith que ustedes han visto previamente. Modelo Longley Rice, modelo Walfield-Bertoni, modelo de Turkic, de Walfield-Bertoni, ya lo hemos utilizado. Vamos a quitarlo acá. Tenemos el modelo de Ibrahim Parson, modelo SUI, modelo de Ericsson, de Lee, de Durkin, de Dual Slope. Hay un modelo de mi profesor también que se llama Javier Simon, y hay diferentes otros modelos, ¿no? Bien, entonces, ya viendo estos modelos empíricos, vamos a hacer, vamos a calcular uno, y ya después se le va a dar un práctico con los otros modelos, ¿no? Entonces vamos a hacer, a ver, uno de Cost Walshis y Gigami. Este vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer acá.
Bien, entonces vamos a utilizar valores por defecto, ¿no? Entonces vamos a decir, aquí lo siguiente, ¿no? Calcular las pérdidas de propagación, coma, usando el modelo de Coast-Waldfish Gami con los siguientes datos. La frecuencia va a estar en los 1000 MHz. La altura de la estación base va a ser igual a 30 metros. La altura de la estación móvil o receptor, digamos, tiene que ser transmisor y este receptor, va a ser de 2 metros. La distancia va a ser igual a 2 kilómetros. Y más, a ver. Ya va a haber, va a ser techo plano. Y va a haber un piso. También vamos a decir que la separación media de edificios va a ser 30. Por lo tanto, mi W va a ser igual a... Mi W va a ser igual a 30 entre 2, esto me da 15. Y el ángulo, podemos utilizar diferentes valores, pero podemos utilizar también uno por defecto. Valores del ángulo. Ya vamos a utilizar por defecto, el valor por defecto del ángulo es 90 grados, ¿no? Aquí dice 900, pero está erróneo por si acaso. Tomando en cuenta entonces el ángulo va a ser 90 grados. Y con esto podemos calcular las pérdidas. Empecemos entonces. ¿Ya? Y, bueno, falta una cosa. Falta decir si es que esto tiene línea de visión o no tiene línea de visión. Entonces aquí le vamos a decir para en el os. ¿No? Entonces, sin línea de visión directa significa, ¿no? Porque con línea de visión directa es básicamente similar a una modificación de la fórmula de Friis, ¿no? Entonces vamos a hacer sin línea de visión directa. Aquí voy a calcular las pérdidas. Tenemos esta fórmula. Esta es la fórmula básica. Entonces vamos a calcular cada parte. Primero tenemos que calcular cuáles son las pérdidas del espacio libre. Pérdida del espacio libre va a ser igual a 32,4 más 20 veces el logaritmo de la distancia en kilómetros. En este caso la distancia, ¿cuánto nos da? 2 kilómetros. Logaritmo más 20 veces el logaritmo de la distancia en kilómetros, que va a ser 2, más 20 veces el logaritmo de la frecuencia en hercios, en megahercios. 20 por el logaritmo de la frecuencia en megahercios, que en este caso es de 1000 megahercios. No se olviden que primero se hacen los logaritmos, o potenciación, o radicación, luego multiplicación o división, y luego se hacen las suma y resta, y siempre de izquierda a derecha, en el caso de que haya mayor prioridad. Digo la misma prioridad. Entonces díganme cuánto salen las pérdidas en el espacio libre. A ver, calcúlenlo.
es 0.098,42 dB. Bien, ya tengo esta acá. Ahora me falta calcular la LMD. Entonces, ¿a qué va a ser igual la LMD? La LMD va a ser la LBH más K de A más K de D por el logaritmo de la distancia más K de F por el logaritmo de la frecuencia más 9 veces el logaritmo de B. Bien, entonces la altura de la estación base es mayor o menor a la altura media de los edificios. La altura media de los edificios, ¿cuánto va a ser? Ya, la altura media de los edificios me dice que techo plano 15 pisos y no me da, eh, no me da, entonces tenemos que utilizar el valor por defecto. ¿Cuál es el valor por defecto? La altura media del edificio va a ser 3 metros por número de piso. Entonces tengo ese valor que tengo que poner, ¿no? 3 metros por el número de piso. Entonces mi altura media de los edificios va a ser igual a 3 por 15. Porque este hecho plano, si no se le tuviera que sumar 3 metros más. 3 metros por 15 pisos me da 5 por 3, 15, llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4, ¿no? 45 metros. 45 metros es mayor o menor o igual que la altura de la estación base. La altura de la estación base es 30 y este es 45. Entonces se da este caso, ¿no? Entonces mis pérdidas de BSH, pérdida básica debido a los obstáculos de los techos, me sale 0, ¿no? ¿Por qué? Porque 30 es menor o igual que 45. ¿Ya? Entonces ya tengo esta parte aquí. ¿Cuánto vale mi KDA? Estamos en este caso. ¿Y cuál es mi distancia? Mi distancia es 2 kilómetros. Entonces se da este caso, ¿no? Que es una distancia mayor o igual 0,5 y la altura de la estación base es menor o igual que la altura media de los edificios. Entonces, tengo que calcular con esta fórmula, mi KDA va a ser igual a 54 menos 0,8 multiplicado por esa diferencia, que es 30 menos 45. ¿No? Entonces mi KDA, ¿cuánto vale? Me sale a mí 66. Ustedes pueden comprobarlo. Ya tengo esto acá. Ahora me falta KTD. Estamos en el caso este de acá. Entonces KDD va a ser igual a 18 menos 15 por la diferencia, ¿no?, que hay 30 y 45 dividido entre la altura media de los edificios, que es 45, ¿no? Entonces esto se va a ir con esto me sale 1, esto me sale 3, 45, 30 menos 45 te da menos 15,
Menos 15 dividido entre 3. Todo esto te da menos 15 dividido entre 3 te da, ¿cuánto te da? Menos 5, ¿no? Esto me da menos 5 y este te da 5, entonces tu KDD te sale 23. Ya. KDF, ¿cuánto vale? Como no dice nada, asumimos que es Santa Cruz. Santa Cruz tiene 1 millón, tiene 1,5 millones de habitantes la ciudad nomás, o 2 millones. Entonces, estamos hablando de centros metropolitanos. Entonces va a ser igual a menos 4 más 1,5 por la frecuencia, que estamos hablando de los 1000 MHz, dividido entre 925. Todo esto menos 1. ¿Esto cuánto me da? Vamos a calcular ahorita. 1000 dividido entre 925 nos da 1,08. Esto menos 1 me da 0,08. Si lo multiplico por 1,5 me da 1,1216, o sea, 1,12. Y si a esto lo sumo el menos 4, sale 3,88. Menos 3,88 me sale el KDF. KDF me sale menos 3,88. Y ya tenemos y ya tenemos todo, ¿no? Entonces vamos a reemplazar mis pérdidas MDF, no MDF, MSD, ¿no? MSD van a ser a las pérdidas iniciales, que en este caso sale 0, más la KDA, que vale 66, más KDD, que vale 23, multiplicado por el logaritmo de la distancia, que la distancia hemos dicho 2 kilómetros, más KDF, que vale menos 33,88 por el logaritmo de la frecuencia, ¿no? Por el logaritmo de la frecuencia, que vale 1000. El logaritmo de la frecuencia vale 1000, ¿no? ¿Qué más tengo que considerar? Tengo que considerar menos 9 veces el logaritmo de B. El logaritmo de B hemos dicho que vale 30. Menos 9 veces el logaritmo por el logaritmo de 30, ¿no? De B. Entonces, ¿esto a cuánto va a ser igual? Esto va a ser 66 más el logaritmo de 2 sale 0,3 multiplicado por 23, vale 6,92. Bueno, tenemos que el logaritmo de 1000 vale 3 y lo multiplico por 3,88. 11,64. Y menos logaritmo de 30 por 9. 30, logaritmo sale 1,47 por 9, que sale 13,29, ¿no? No sé cuánto es mi pérdida LSD, la pérdida MSD,
va a ser igual a 66 más 9.92 menos 11.64 menos 13.29. Entonces también sale 47.99, ¿no? Debe. Bien, entonces vamos a, ya que tenemos calculado este acá. Ahora vamos a hacerlo LRTS, ¿no? ¿Cómo se calcula el LRTS, no? Tenemos que hacer este cálculo. Y para hacer el cálculo, primero hay que hallar el LORI. Y nuestro ángulo hemos dicho que es igual a 90 grados. Entonces estamos en este caso de aquí abajo. Entonces mi LORI va a ser igual a 4 menos 0,114 multiplicado por 90 menos 55. ¿Esto cuánto me sale? 90 menos 55 me sale 35. Lo multiplico por 0.114, me sale 3,9. Y por el resto, el 4 me sale 0.01. Entonces sale 0.01. Ahora ya tengo esto de acá y lo demás es reemplazar. Entonces mi pérdida RTS va a ser igual a menos 16,9 menos 10 veces el logaritmo por el logaritmo de W, que lo hemos calculado, creo que es 45. 15. 15. 15, ¿no? Bien. Entonces tenemos el logaritmo de 15 más 20 veces el logaritmo de la diferencia, ¿no? Por el logaritmo de la altura de la estación base, hemos dicho que es 30. Y no, ahora al revés, ¿no? Estamos hablando de la altura de media, es de 45, menos la altura de la estación móvil o cliente. En este caso mi cliente es 2 metros, menos 2, más 10 veces el logaritmo de la frecuencia, logaritmo de 1000, es 3, ¿no? Y 3 va a dar 30 esto. Y todo eso le sumamos las pérdidas ORI, que van a ser 0,01. Bien, entonces aquí va a ser igual mi pérdida RTS, ¿no? La diferencia entre el techo y el piso va a ser igual a menos 16,9 menos 10 por el logaritmo de 15. 15, el logaritmo sale 1.17, lo multiplico por 10, me da 11,76. 11,76. Después tenemos 20 por el logaritmo de la diferencia, ¿no? 45 menos 2 da 43.
43 logaritmo 1,63 por 20 me da 32,67. 32,67. Esto me va a dar 3. 30 esto. Más 0,01. Entonces, hago la suma. Ya, si no estoy mal, sale la pérdida debido a la diferencia entre el techo y el piso. Me sale 34,02 dB. Entonces, en base a todos estos cálculos, ya recién puedo calcular las pérdidas, ¿no? Ya tengo esto. Entonces, mis pérdidas N yo tengo que ver primero, tengo que ver la suma, ¿no?, de las pérdidas para ver si hay una coincidencia, ¿no? Entonces voy a sumar yo las pérdidas RST más las pérdidas LMST. Yo sé que es mayor a 0, ¿no?, porque nos ha dado números grandes. Esto nos da igual a 34,02 más 47,99. 47,99. Obvio que esto es mayor o igual a 0, no mayor a 0, espera, ¿no? Entonces, esto me da 34,02 más 47,99, me da 82,01. 82,01, y esto es mayor que 0. Por lo tanto, con esta fórmula tengo que calcular las pérdidas. Entonces, mis pérdidas sin línea de visión directa, en base al modelo Coase-Walfors-Ichikami, va a ser igual a la pérdida del espacio libre, que viene a ser 98,42. 98,42 más las otras pérdidas 34,02 más 47,99, que básicamente es 82,01 más 98,42. Entonces, mis pérdidas debido a la no línea vista en este modelo me sale 180,43 dB. Son pérdidas altas porque están sin línea de visión directa. Ya, esto viene a ser el resultado del ejercicio. Ahora, después le puedo dar otro ejercicio que diga si el enlace es viable o no. Para eso tengo que darle la potencia de transmisión, la potencia de sensibilidad, ¿no? Tengo que darle las ganancias y acá están las pérdidas. ¿Listo? ¿Alguna cosa que quieran decir?
Sí, ingeniero, buenas tardes. Un favor, he tenido problemitas que revisando la grabación los subíndices en las fórmulas casi no los noto. No sé si hubiera la posibilidad de que nos indique dónde podemos encontrar las fórmulas fuera de la grabación, porque para verlos más claramente. Ni idea, no te podría decir eso, tendrías que buscarlo. Ya, de lo que has escuchado, nomás de lo que he hablado, tenés que tener el valor. Gracias, ingeniero. Ya, otra consulta. Su examen es presencial y por si acaso van a tener formulario porque estas son fórmulas que difícilmente se lo van a aprender, ya a no ser que vayan a una mesa extraordinaria, ¿no? Y ahí sí ya, sin formulario, sería ese examen. Pero si es un semestre o mesa normal, se le va a proporcionar eh, formulario, ¿no? Siempre y cuando no se los pille copiando o haciendo cosas indebidas. Así que ahí en ese lado no van a tener problemas de los subíndices. Pero bueno, todo está en los videos, de todas formas. Bien, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, una consulta en lo que es medición de tierra redonda, de tierra curva, perdón. ¿El coseno lo calculamos con radianes o es normal nomás? Lo normal, ¿no? Ya, normal, grado. Ya, gracias. Ya.
Bueno, entonces esto sería todo por hoy. Le voy a subir una tarea que aplique los diferentes modelos. Ya, entonces este es uno de los modelos más complicados. De ahí entonces no deberían tener problemas por hacer los otros modelos. Fíjense el día de mañana, si es que les faltara algún dato para poder resolver, me lo preguntan a través del encargado de WhatsApp. Pero voy a tratar de ser más cuidadoso. Y de todas formas, también la otra opción es que si no hay un dato, lo consideren el neutro de la operación, ¿no? Si es que hace una multiplicación, puede ser un 1, y si es que hace una suma o resta, puede ser un 0. Eso sería todo, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Te lo ingeniero, gracias. Te lo ingeniero, gracias.